Muy, pero muy buenos días. Una nueva y bella mañana acá en la ciudad de Rosario, en la República Argentina. Estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir en este bendito espacio del Pan Diario. Y el día de hoy, remordimiento no es arrepentimiento. Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. El arrepentimiento, cuando es verdadero y genuino, conduce a la confesión y a la restitución. El ladrón no se ha arrepentido en tanto que guarda el dinero que ha robado, pues tener convicción de pecado, pero no arrepentimiento, si se ha arrepentido, ha devuelto el dinero. Si tú me has estafado y no me devuelves lo que me has quitado injustamente, o si has injuriado o perjudicado a alguien y no has rectificado el daño que causaste, por lo que a ti te afecta, no te has arrepentido verdaderamente. El verdadero arrepentimiento es un cambio permanente de carácter y de conducta. El texto dice que es arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar. El individuo que se ha arrepentido verdaderamente, que ha cambiado sus opiniones y sus sentimientos, ya no cambiará otra vez, no volverá a amar el pecado. Recuerda esto bien, que el que vive un verdadero arrepentimiento experimenta sentimientos de los que no volverá a arrepentirse. El texto dice que son para salvación. Señor, ayúdame a permanecer en tu palabra y en un genuino arrepentimiento y amor a ti. Ayúdame, Señor, a entender esto del arrepentimiento. El otro día, en uno de los videos decíamos que cuando Jesús comienza a predicar el Sermón del Monte, lo empieza con una expresión. Dice arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepentidos. Y tenemos hay como un dejo de no querer escuchar esta palabra. Es más, he visto, curiosamente, siguiendo muchas prédicas en distintos lugares, de distintas iglesias, distintos pastores, que en muchas congregaciones le esquivan a este tema de enseñar el arrepentimiento. Porque queda como un dejo de que si entramos en ese tema de que las personas tienen que arrepentirse y cambiar, lo que produce es que las personas se vayan de la iglesia enojadas. Mire, lo que hay que evitar es que no se vayan del Señor, que no queden alejados de Dios. Y si la persona no logra entender qué es arrepentimiento, verdaderamente siempre van a tener como un dejo de que algo le falta. La otra vuelta yo pensaba en esto, ¿no? A veces estamos en una congregación o en un lugar donde hay mucho movimiento, donde hay mucha gente. Yo he estado en congregaciones así con mucha gente. Y misma en la iglesia que estoy actualmente es una iglesia a nivel mundial multitudinaria, muchísima gente. Pero eso marca verdaderamente lo que individualmente cada individuo debe vivir. No, no es así, porque no es una cuestión de quién tiene el mejor líder. Justamente yo decía el otro día este pensamiento. Si fuera así, entonces ¿qué de Judas? Porque Judas tuvo el mejor líder, el mejor maestro. Si hay alguien que fue enseñado directamente por el maestro de los maestros, fue Judas. También Pedro. Los dos se equivocaron.
Los dos se equivocaron. Pedro estaba recibiendo una revelación, y en esa revelación, cuando Jesús pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, de la boca de Pedro, sale la palabra que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice a Pedro, bien Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos te ha mostrado esa verdad. Y en base a eso, ¿no es cierto?, yo voy a edificar mi iglesia, dice. Entonces, ahí tenemos una expresión. Y después tenemos la otra, ¿no?, de Judas. Judas el Iscariote, a quien Jesús le concede la amistad a tal extremo de que lo nombra tesorero del grupo, le confía los dineros del grupo. Es como si dijéramos, le confió los dineros de la iglesia. Y los dos se equivocaron, los dos lo negaron. Y los dos tuvieron en un momento, se dieron cuenta de que algo habían hecho mal. Pedro, Jesús le dice, esta noche me vas a negar 3 veces, antes que cante el gallo. Cuando cantó el gallo ya lo había negado 3 veces, y en una de las veces que lo negó, lo había insultado al Señor, para sacarse de encima la acusación que le estaban haciendo. Y Judas parece que hizo más que Pedro. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de la macana que se había mandado y fue a devolver las monedas. Cualquiera diría se arrepintió. ¿Pero a dónde fue a devolver las monedas? Fue a devolver las monedas al aparato religioso, no a quien era su maestro. No confió en el amor de Dios. Ese fue el producto de la caída del ser humano en el huerto. No confiaron en el amor de Dios. Cuando Dios vuelve al huerto y le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba Adán, sabía todo lo que había pasado. ¿Cómo no iba a saber? Si Él es Dios, el omnipotente, el omnipresente, sabía todo. Pero estaba esperando una respuesta de Adán, en ese libre albedrío que le había dado a Adán. ¿Y qué dijo Adán? Me escondí porque tuve miedo. La hipocresía le ganó. Entonces hay una gran diferencia entre tener un remordimiento cuando uno algo ha hecho, bueno, ya el Señor me mostró. Sí, te mostró. Pero con eso hay que hacer algo. Será el caso de que a veces uno ha tenido situaciones difíciles con personas que ya partieron con el Señor y uno no tiene la oportunidad de restituir, porque ya se fueron, se murieron. Pero muchas veces quedan rezagos de esas cosas, donde uno tiene que ir al Señor sinceramente y reconocer que esas actitudes las vivimos sin Él. Por eso, cuando leíamos recién acá en el escrito, la tristeza, que es según Dios, produce un arrepentimiento para salvación, del que no hay que tener pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento no es una mala palabra, hermanos. Y no hay que andar esquivándola y querer sacarla del vocabulario, de las prédicas, no, al contrario. El arrepentimiento nos confronta con lo que hemos vivido sin Dios. Entonces, ¿qué es arrepentirse? Reconocer que hice cosas en las cuales Dios no estaba.
Fueron mis decisiones erradas, mis decisiones apresuradas. Que a veces no son groserías, ¿eh? Muchas veces no son groserías. Pero nosotros evaluamos, según nuestros pareceres, quién merece, quién no merece. Somos jueces de los demás, pero fácilmente. Este lo merece, este no lo merece. Y ahí ya nos metimos en un lío, porque Dios no nos puso para eso. A eso lo estamos haciendo sin Dios. Y no lo miramos como que haya que arrepentirse de algo. No, porque yo estoy muy convencido que este no merece esta situación. Porque mirá, pero ¿quién te dijo que no lo merece? No es una cuestión de meritocracia, hermano. Porque si fuera por merecimientos, y Judas fue a devolver las monedas. A simple vista, pareciera ser que hizo algo mejor que Pedro, porque Pedro se escondió. Pero sin embargo, cuando el Señor resucita, Judas ya se había ahorcado. O sea que no se había arrepentido porque no produjo lo que dice acá. La tristeza, que es según Dios, produce un arrepentimiento para salvación. De que no hay que tener pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo terminó Judas? Ahorcándose. Pero cuando resucita Jesús, le dice a las mujeres que le diga a los discípulos que los espera en Galilea y a Pedro. No se olviden de Pedro. Algo había pasado en el corazón de Pedro, que no pasó en el corazón de Judas. Entonces, entender esto del arrepentimiento es fundamental en nuestra vida cristiana normal y en nuestra vida espiritual para poder ir creciendo en una relación con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo produce en nosotros convicción de pecado, dice la palabra de Dios que produce convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, cuando yo pienso a veces, ¿qué vio el Señor en esa actitud de Pedro que a pesar de todo se había escondido? Pero ¿qué habrá mirado en la mirada de Pedro cuando se dio cuenta que se había cumplido aquel que él le había dicho? Yo voy a orar, Pedro, para que la fe no te falte. Pero te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. ¿Qué vio en la mirada de Pedro el Señor? Seguramente vio lo que había en el corazón de Pedro, un gran dolor, un gran reconocimiento de lo que había hecho sin Dios, y se dio cuenta de lo que estaba perdiendo si no estaba con el Maestro. El arrepentimiento produce esto. Me doy cuenta de lo que me va a estar faltando en la vida si Dios no está conmigo y si yo no estoy con Él. ¿Por qué? Porque todo lo que se hace en Dios es una cuestión de relación de amor. Por eso es tan importante esto del amor. Que muchos dicen, ay, es un mensaje light. ¿Qué light? No es nada light. Porque en el amor yo debo comprometer mi vida.
No es light. Es ningunear la vida de uno decir que es light el amor. El amor malentendido puede ser light. Donde está todo permitido, todo vale y bueno, total estamos perdonados y la gracia de Dios me perdonó y bueno, y vamos, chupamos y comemos y hacemos lo que se nos antoja, total estamos perdonados. Eso sí es light. Es más, es nefasto. Eso no es gracia. La gracia es otra cosa. La gracia me relaciona con el amor. La gracia de Dios viene a mi vida para darme la oportunidad de relacionarme en el amor vivido con Dios, con el Espíritu Santo, con el Cristo viviente que resucitó de los muertos. Entonces me trae a una realidad de estar relacionado en amor. Entonces no es light para nada, al contrario. Es reconocer que me falta conocimiento, que me falta saber, que me falta ser transformado para alcanzar la meta que es que se forme en nosotros otro semejante a Jesús, para que se produzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo empieza con una palabra: amor, gozo y paz. Fe, mansedumbre, benignidad, templanza. Por eso no podemos tirar a menos la palabra arrepentimiento. Y bueno, y si no, si los hermanitos se enojan y se ponen mal, pero que se pongan mal, no importa, pero que se arrepientan, que aprendan qué es el arrepentimiento, que se sepa. Si yo te robo algo, hermano, y sé que te lo he robado, ahí lo digo en el escrito, y siento el remordimiento: ay, le robé al hermano, Señor, perdóname que le robé al hermano, y todavía tengo las monedas en mi casa, y a vos te tengo a 2 cuadras para devolvértela. Tengo que tener el valor de ir y decir: hermano, mirá, yo cuando me fui a tu casa me llevé unas moneditas, quiero que me perdones. Me di cuenta que estuve mal. Entonces ahí me estoy arrepintiendo. Cambié de actitud. ¿Por qué? Por causa de tener una muy buena relación con el que me amó. Ni tampoco por miedo. No es por miedo. Tengo un hermoso día. Un bendito día. Y muchas gracias por sus oraciones. Muchas gracias por la bondad que recibo cada día a través de ustedes. Los llamados, los mimos que me hacen sabiendo que he tenido un episodio de ACV y que parecía ser de que, bueno, ya estaba finito el pini porque está viejito y le agarró el ACV y no hay más oportunidad. Fíjese esta bendita realidad, El Dios viviente que te da fuerza cuando no tenés ninguna. Y que en cada relación, en cada situación, por más adversa que sea, Él está queriendo que nosotros encontremos ese momento y ese lugarcito para poder estar en su presencia y dejarnos edificar, preparándonos para lo que viene. Claro, cuando uno tiene más de 70 años, sabe que lo que viene más cercano, lo más cercano que estamos de la tierrita que cuando teníamos 15, 16. Entonces uno toma conciencia de otras cosas, ¿no es cierto? Pero no es por miedo. No es por miedo. Es por amor. Él nos ama profundamente. Tenga un hermoso día. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Señor, queremos verdaderamente honrarte, Señor, con nuestras vidas,
por aquello, Señor, de que hay que honrar al Padre. Muchos no tenemos la oportunidad ahora de honrar a nuestra Padre, a nuestra Madre, Señor, porque ya partieron a tu presencia. Pero sí podemos hacerlo, Señor, honrándote a ti, Señor, el Padre, el que nos ayuda, el que nos ama, el que nos edifica cada día, Señor. Queremos acercarnos a ti, Señor, con amor sincero y darte, Señor, toda oportunidad en el Espíritu, Señor, para que tú transformes nuestros corazones. Señor, ayúdanos en las decisiones para que podamos acercarnos a ti confiadamente. Oro para que esto se produzca también en mis amigos, en mis familiares, en mis seres queridos, mis vecinos. Señor, que puedan conocerte, que puedan tener una relación de amor, de gracia contigo. Lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Tenga un hermoso día. Disfrute de la compañía del Señor.